Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas. Como siempre recuerdo que no estoy incitando a nadie a consumir drogas, sino solo hablando de mis experiencias. Y hoy hablaré sobre la heroína, que hay mucho tabú con el tema, hay mucho desconocimiento. Y, y creo que es un tema interesante. La heroína es una sustancia derivada del opio y es bastante adictiva, aunque tampoco es tan fácil hacerse adicto, a no ser que repitas y repitas un poco. Hay gente que piensa que te enganchas enseguida, y eso es bastante falso. Yo nunca he estado enganchado, pero gente que conozco que es heroinómana me ha dicho que necesitas unas semanas consumiendo unas 3-4 veces por semana para empezar a sentirte enganchado. Que habrá grandes variaciones porque no solo afectan características de tipo personal, de gente que es más débil en ese sentido, tiene más tendencia a las adicciones, sino que también influyen factores de tu vida cotidiana, cómo te encuentras, tu situación vital en ese momento. Y por lo visto también hay factores biológicos, genéticos, que hacen que alguna gente sea más tendente a las adicciones que otra. Bueno, en cualquier caso no es tan fácil engancharse a la heroína si la consumes de vez en cuando y no de forma reiterada. De hecho, es decenas de veces menos adictiva que la nicotina. Aparte del riesgo de adicción que tiene la heroína en sí no es una sustancia particularmente nociva, igual que el resto de los opiáceos y opioides. El problema es que al ser una sustancia ilegal, no hay un control sobre su pureza y su manufacturación o lo que sea, su producción. Y entonces nos acabamos metiendo un 70% de vete tú a saber qué, aderezado con un 30% de heroína, como pasa con la cocaína, como pasa con 40.000 otras drogas, lo cual se solucionaría por vía de legalizarlas. Pero bueno, nos encontramos en esta situación en la que un 30% de lo que compramos es heroína y el resto no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si fumas eso, evidentemente no es nada sano. Lo fumas con una plata y tal, con un papel de plata, normalmente. No es nada sano, pero es mucho menos sano y mucho más peligroso el meterte un chute con algo que tiene un 30% de pureza. Y un 30% cuando es un 30%, que a veces es menos, a veces es más, con lo cual también medir las dosis es muy difícil. Y aunque mucha gente dice que este se ha muerto de sobredosis, aquel se ha muerto de sobredosis, muchas veces, quizás la mayoría, o no sé, pero muchas de las veces son intoxicaciones, porque hay gente que se acaba con una vena totalmente negra de aquí hasta aquí arriba, se muere por una intoxicación. Imagínate chutarte algo que no sabes lo que es y que te ha vendido gente sin muchos escrúpulos, pues ya nos podemos imaginar. ¿Qué pasa aparte de la adulteración? La vía de inyección es, a mi entender, bastante peligrosa, no porque el hecho de inyectar en sí sea más peligroso, sino porque el riesgo de sobredosis también aumenta mucho. Si te fumas una cantidad X de heroína, te quedas dormido si fumas demasiado. No te da tiempo a morirte de sobredosis. Si te lo inyectas, pues te pasas un poquito y ¡puff! Entonces yo, tanto por la cuestión de la impureza de lo que nos tomamos, como por la cuestión del riesgo de sobredosis, yo no recomiendo en absoluto chutarse, la verdad.
pero bueno. Experiencias, que yo estaba hablando aquí de mis experiencias y al final me estoy yendo por las ramas. Experiencias. Yo consumí heroína por primera vez hace unos 20 años y no me gustó mucho, porque me dejaba allí tirado, yo quería hablar con la gente, estaba todo el mundo ahí moqueando y me cago en la hostia, qué puto aburrimiento. Y me pasó alguna vez más y yo decía, la heroína, la verdad. Hasta que un día estaba todo el mundo ahí moqueando y dije, bueno, pues vamos a ponernos a moquear. Y cerré los ojos ahí. Y dije, uy, qué guay. Uy, qué guay. ¿Y qué pasa? Pues que te encuentres. Bueno, yo me encuentro a gusto físicamente. Tengo ciertos picores por el cuerpo que me rasco, pero son picores que no son desagradables. Aunque puedes acabar con la nariz toda roja. Y sobre todo a nivel emocional y a nivel mental, todas esas obsesiones y preocupaciones y rayadas y miedos y cosas de ese estilo y ansiedad que tenías en la cabeza ahí 10 minutos antes y que no eras capaz de quitarte de ellas y que lo estabas pasando fatal, de repente te fumas ahí un poco de esto y dices, yo es que soy gilipollas. O sea, me estaba rompiendo la cabeza con esto, ¿qué sentido tiene esto? Y me estaba preocupando por esto, cuando esto va a ocurrir, te preocupes o no te preocupes. Y tenías miedo a esto, es que no hay necesidad ni sentido en tenerle miedo a esto. Y por te estaba rompiendo la cabeza con aquello que te dijo el otro, cuando te tienen que importar una mierda lo que haya dicho el otro. Entonces, yo lo considero como ponerte los pies en la tierra, porque no es como un euforizante que te hace creer igual o sentir que las cosas van a ser mejor de lo que pueden ser o ser extremadamente optimista. Simplemente te quita esas rayadas absurdas que tienes sobre cosas y te hace, a mi entender, ser un poco más objetivo dentro de la subjetividad. A mí me produce así náuseas normalmente cuando fumo bastante, náuseas y vómitos, con lo cual yo me tengo que poner ahí en posición horizontal porque en vertical vomito. Y me paso ahí en posición horizontal 24 horas o así, sin poder comer porque vomito todo. Y la verdad es que cuando se me pasa el efecto no tengo ningún tipo de bajón, todo lo contrario, me encuentro bastante mejor. Hay veces que llevo una semana, 2 semanas, 3 semanas o el tiempo que sea mal, muy mal, y fumo esto y es como que reseteo un poco. No es tan sanador como el LSD, creo yo, porque el LSD no solo te rompe con esos periodos de obsesión o malestar, sino que además genera nuevos mecanismos o así y te ayuda a integrar más las cosas. Y esto más bien es un... Espérate. Es una pausa que te viene muy bien para pensar las cosas desde una perspectiva menos tensa y angustiada, que es muy útil. Generalmente yo estoy bien al día siguiente y estoy mejor los días siguientes y a veces simplemente me he quitado un plumazo toda la mierda que tenía en la cabeza últimamente por alguna cuestión. Es una sensación así como de, para mí, como medio onírica. Estás entre sueños y vigilia, así saltas de un lado a otro. Los sueños para mí no son desagradables, yo estoy acostumbradísimo a tener pesadillas, que es lo único que tengo normalmente. Y estos son sueños ahí que, bueno, pasan cosas, que a veces hasta me salgo del sueño y digo, hombre, mira, se estaba soñando una cosa guay. Y eso para mí es impensable normalmente. Entonces, si lo consumes de vez en cuando, muy de vez en cuando, no tiene por qué ser ningún problema. Pero cuando lo consumes en situaciones poco problemáticas, como imagínate que estás deprimido. Si estás deprimido y fumas heroína, te vas a encontrar mejor inmediatamente. Y si estás deprimido, te suele importar todo una mierda. Entonces, aunque sepas que es adictivo y toda la hostia, como es probable que te quieras morir o suicidarte o te importe todo un carajo simplemente, pues es posible que digas, otro día que estoy fatal, me vuelvo a fumar heroína. Y otro día que estoy fatal, vuelvo a fumar heroína y acabas enganchado. Entonces yo al menos no recomiendo en absoluto consumir
heroína en épocas en las que estás mal. Si es un día concreto en el que estás mal, yo por lo menos, pues la consumo y no me genera mayor problema, todo lo contrario. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que conocerse a uno mismo y hay que entender tu circunstancia y hay que saber también no confiarse. Porque una cosa es que no sea lo que nos cuentan, que es una exageración, y otra cosa es quitarle demasiado hierro al tema, de forma que caigas en algo que no tenías planeado caer y que te viene muy mal. Porque además cuesta mucho dinero. Y al costar mucho dinero, te empobrece. Porque cuesta mucho dinero porque es ilegal. Si no, no costaría tanto dinero. No es que la producción de eso sea una cosa tan exagerada. Pero como es ilegal, cuesta mucho dinero. Como cuesta mucho dinero y hay gente que se engancha, pues acaba gastándose todo su dinero en eso. Y eso hace que mucha gente que es pobre acaben siendo ese estereotipo de yonki que tenemos, que es un tipo muy delgado, con cara demacrada y con los dientes escacharrados, y que a veces te roba, y desnutrido y así. ¿Qué pasa? Ese tipo de persona existe por culpa de la prohibición de la heroína. Si fuera como cualquier otra droga legal, pues la podrías comprar, no te empobrecerías, estarías enganchado, pero sin unos problemas de salud tan graves por meterte mierda, por no poder cuidar tu salud, aparte de eso, porque te gastas toda la pasta en eso, y ya luego lo que es higiene, alimentación y descanso y todo el resto queda en un segundo plano, con lo cual tu salud se ve muy deteriorada. Y mucha gente identifica eso con el consumidor de heroína, pero el consumidor de heroína que tiene una situación económica mejor, a veces se nos pasa totalmente desapercibido porque hace una vida normal. Y muchas veces nos cruzamos con gente que es heroinómana y no los consideramos junkies, y tenemos la idea del junkie como el tipo tirado, delgado y con los dientes cacharrados. Entonces tenemos una idea un poco distorsionada de lo que es un heroinómano. Pero lo que sí que es cierto es que un heroinómano tiene un grave problema, que es adicto a una sustancia muy adictiva. El dejar la heroína, por lo que tengo entendido, tanto por lo que he leído como por lo que he visto en amigos, pues en sí dejarla, pues es como una semana de malestar general, de ansiedad, de angustia, de sudores, algo así parecido a una gripe un poco chunga y con ansiedad y tal, que a veces tomando Valium o ansiolíticos y durmiendo mucho, pues se lleva bastante mejor. El problema es que después de esa semana, si tú vuelves en otro momento, incluso en pasado tiempo, a una situación similar a la que vivías antes de dejarlo, es bastante probable que caigas, o hay un riesgo alto de que caigas. Y también si entras en una situación bastante mala en tu vida, pues otra vez de depresión, de que te muera algún amigo, de que te pasa algo chungo, también tienes ese precedente de yo me libraba de todo aquello tomando esto, y entonces también existe el riesgo de volver a caer en ello. ¿Riesgos para la salud? Pues yo, por lo que he leído y por experiencias que tengo, pero informándome y tal, el riesgo para la salud es bastante bajo. Supongo que no nulo, porque tanto fumar algo como chutarte algo supongo que nunca es inocuo, aunque el chutarte, si fuera algo puro en una cantidad precisa, no creo que sea muy malo. Pero todo lo que he leído sobre perjuicios causados por la heroína son datos referentes a la vía de administración, o sea, heridas en venas que se pueden complicar, problemas respiratorios de tanto fumar, sobre todo de meterte y fumarte cosas que son cortadas, y también hablaban en estos estudios pues de meterte sustancias que no son heroína sino que son el corte y todo lo referente al riesgo que supone la heroína para la salud, aparte de la adicción, se reducía a las vías de administración. Luego, hombre, igual algunas cosas así
de menor importancia. A mí, por ejemplo, me hace vomitar. Y hay gente que la estriñe, aunque luego parece ser que se te pasa y ya no te estriñe. Y lo del vomitar igual, parece ser que una vez te acostumbras un poco ya no vomitas. Entonces es un poco exagerado eso de que nos pintan que la heroína es lo peor del mundo. Hay mucha gente que toma MDMA y que bebe alcohol y se echa las manos a la cabeza cuando ve que alguien consume heroína. Y es que el MDMA o el alcohol son sustancias muchísimo más nocivas que la heroína. Si tú tomas MDMA hoy, mañana, pasado y la semana que viene otra vez y la semana que viene otra vez, vete buscando el psiquiátrico en las páginas amarillas para encontrarlo fácilmente. Y algunas otros sitios de salud a los que recurrir, centros de salud. La heroína la puedes consumir hoy, mañana, pasado y así continuamente. Y lo que vas a tener es una adicción de la hostia. Pero si la heroína es pura y por el resto te cuidas, no tienes por qué tener unos problemas de salud muy significativos, la verdad. Habrá casos y casos porque cada persona es diferente y por ejemplo, a mí con el problema de estómago que tengo, pues igual nunca superaría esa sensación de vómito y tal y cual. Se me suelen empequeñecer las pupilas, suelo hablar un poco más lento, que no es difícil. Y bueno, yo consumo heroína o algún otro opiáceo, que la verdad es que me resulta un poco absurdo hablar de heroína y otras cosas porque son muy parecidos. El tramadol, por ejemplo, o el opio, o la buprenorfina era una mierda, la verdad, cuando la probé. Es otro opioide sintético, pero que era todo lo negativo que te pueda ofrecer el caballo, que es eso, las náuseas y dificultad para comer y cosas así, pues lo tenía todo eso y todo lo bueno no lo tenía. Eso, la buprenorfina. El tramadol sí que está bien. Y si tomas una cantidad un poco tal y fumas cannabis, el efecto a veces es muy parecido al de la heroína. Sin fumar cannabis es muy curioso, porque si no fumas cannabis, con el tramadol sientes así mareo, náuseas y tal, pero tampoco te mola mucho, la verdad. Pero si fumas cannabis y te tumbas ahí, empiezas a decir, ¿esto era heroína o era tramadol lo que me he tomado? Bueno, pues yo consumo opiáceos u opioides entre 1 y 5 veces al año, digamos. Evidentemente no tengo ningún tipo de adicción. Recurro a ello casi exclusivamente cuando me encuentro muy mal, muy mal, muy mal, y no consigo hacer nada que me mejore. Hay días que he tomado ansiolíticos, me he puesto a tocar la batería, me he puesto a componer música, me he puesto a hacer vídeos, me he puesto a hacer algo en Facebook y me he ido a hacer fotos y he fumado cannabis y he hecho de todo y sigo hundidísimo en la mierda queriéndome morir. Y digo, tengo 24 horas libres, porque esa es otra, que a veces estás muy mal pero no puedes hacerlo porque no tenés tiempo por delante, yo por lo menos. Y entonces a veces digo, venga, vamos a tranquilizarnos aquí un poco. Y el precio no es muy alto, la verdad, relativamente barato, si eres un consumidor esporádico. Yo la última vez que pillé medio gramo, que me costó no sé si 25 euros o algo así, y fumé con medio gramo 5 veces en un año y algo. Normalmente no, yo creo que era bastante bueno, porque normalmente no me daba tanto, pero vamos, que si eres un consumidor esporádico y no eres un adicto que fuma y fuma y fuma y fuma, que se puede gastar hasta 200 euros semanales o más, pues la verdad es que el gasto es nada muy salientable. Yo insisto en que las campañas contra las drogas que hacen el Ministerio de Sanidad y otras instituciones son un gran engaño y son
¿Cómo se dice esto? Una pistola que dispara para atrás. Pretendes evitar que la gente tenga problemas con la heroína por medio de meterle miedo. En el momento en que alguien prueba la heroína y ve que esta gente exagera, no le hace caso a lo que le dicen. Y entonces no le hacen caso al problema de la adicción con esto, porque lo he probado hoy, lo he probado ayer, y lo he probado el martes que viene. No me estoy haciendo adicto. Esta gente se lo ha inventado. Así que voy a fumar más. Mala idea. Entonces es mejor informarse, es mejor tener cuidado y no dejarse guiar ni por quienes te dicen no pasa nada, hombre, no pasa nada, ni por quienes te dicen eso no lo toques, que es muerte. Y bueno, creo que nada más por hoy. Una vez más, insisto, cuidado con todas las drogas. La heroína no es la peor de las drogas que te puedas meter, ni de lejos. El alcohol mismo, tan aceptado socialmente, es algo que te perjudica muchísimo la salud y que la gente toma muy alegremente. Causa muchas más muertes el alcohol y el tabaco que la heroína. Y las muertes que causa la heroína normalmente es por intoxicación o por sobredosis, lo cual se evitaría si fuesen drogas legales como es el tabaco o el alcohol. Y nada más, que me lío muchísimo y que muchas gracias por atender una vez más quienes atendáis. Y espero veros en el próximo vídeo sobre mis experiencias con drogas. Recordad que ya hay una lista de reproducción con todos mis vídeos de esta temática aquí en este canal, aparte de unos cuantos cientos de sketches de humor, por si quieres verlos. Pero la lista de reproducción te la pongo ahí en la pantalla, pues aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ahí lo ves. Pues haz clic ahí en uno de esos, o en el que sea, y te mandará a la lista de reproducción donde están mis vídeos sobre LSD, MDMA, cannabis DMT, 5-meo DMT, una más y otra más y otra más y unas cuantas más y las que quedan. Así que eso, muchas gracias otra vez por tu atención y nos vemos en la próxima, dentro de un mes o así.